Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 17 de julio del año 2024. El día de hoy vamos a tratar de llevar un tema por demás interesante y diría yo necesario de comprender, porque si bien el asma es una enfermedad que se presenta en cualquier parte del mundo, a cualquier edad, tiene características tan especiales dependiendo del área y las influencias, tanto en el hábitat, en la persona, en cualquiera de las situaciones que se están viviendo y hablar de lo que todos estamos involucrados, como es el cambio climático y las alteraciones que eso está llevando. Pues estamos viendo transformaciones de nuestro hábitat, del mundo, eh, eh, con este cambio climático que nos van a afectar a todos. Y vamos a empezar con un video que grabamos en Médicos Unidos y después una pequeña presentación para abrir al debate y los comentarios acerca de este tema del asma y el cambio climático. Changing, and not for the better. A growing global crisis is tightening its grip on a familiar foe, asthma. This chronic respiratory disease, which inflames and narrows airways, making breathing a struggle, affects millions worldwide. Now, the warming planet is adding fuel to the fire, making life harder for those who already struggle to breathe. Asthma is triggered by a complex interplay of genetic predisposition and environmental factors. While we can't control our genes, we can influence the environment. This is where climate change enters the picture, exacerbating existing environmental threats and introducing new ones. The link between climate change and asthma is undeniable. As temperatures rise, so does the frequency and intensity of heat waves. These extreme heat events create ideal conditions for ground-level ozone, a major component of smog, to form. Ozone is a powerful respiratory irritant, triggering asthma attacks and exacerbating symptoms. Furthermore, climate change contributes to prolonged pollen seasons. Warmer temperatures allow plants to bloom earlier and for longer, releasing vast amounts of pollen into the air. For asthma sufferers allergic to pollen, it spells misery, leading to increased sneezing, wheezing, and difficulty breathing. In the face of this growing threat, the Global Initiative for Asthma, or GINA, was established to provide a global strategy for asthma management and prevention. GINA's mission is laudable: to improve the lives of people with asthma through evidence-based guidelines and resources. However, despite its efforts, GINA has faced significant challenges in achieving its goals. One major obstacle has been the uneven implementation of its recommendations worldwide. While some countries have made significant progress in GINA guidelines, others lack the resources or infrastructure to do so effectively. Another challenge is the complexity of asthma itself. Asthma is not a one-size-fits-all disease. Its triggers and severity vary widely from person to person. This makes it challenging to develop universal solutions that work for everyone. Moreover, GINA's focus on medication, while essential, doesn't fully address the environmental factors contributing to the rise of asthma. Climate change, air pollution, and other environmental stresses require a multi-pronged approach that goes beyond medication alone. The air we breathe is becoming increasingly polluted, creating a toxic cocktail of asthma triggers. Fossil fuels, the backbone of our modern society, are a major culprit. When burned to power our cars, homes, and industries, they release a noxious mix of pollutants into the atmosphere. Among these pollutants are fine particulate matter, also known as PM2.5. These microscopic particles, smaller than the width of a human hair, can penetrate deep into our lungs, triggering inflammation and exacerbating asthma symptoms. Another major air pollutant is nitrogen dioxide, a gas produced by vehicle exhaust and industrial processes. Nitrogen dioxide is a potent respiratory irritant, causing airway inflammation and increasing susceptibility to respiratory infections, both of which can worsen asthma symptoms.
Section 4. Fossil fuels, fanning the flames of respiratory distress. The burning of fossil fuels not only pollutes the air we breathe, but also drives climate change, creating a vicious cycle that exacerbates asthma. As global temperatures rise, so does the frequency and intensity of extreme weather events, such as heat waves, droughts, and wildfires. Heat waves, as mentioned earlier, contribute to ground-level ozone formation, a potent asthma trigger. Droughts, on the other hand, lead to drier conditions, making it easier for dust and other particulate matter to become airborne. These particles, when inhaled, irritate the airways and can trigger asthma attacks. Wildfires, fueled by dry vegetation and rising temperatures, release massive amounts of smoke and particulate matter into the atmosphere. Wildfire smoke can travel thousands of miles, affecting air quality and triggering asthma attacks from the source. Section 5. A call to action. Clearing the air for our health and climate change. What is less a cycle? However, we'll take steps on the intent No se oye bien. transition for sustainable reduced greenhouse gas emitting cars is another crucial step. Walking, cycling, and using public transportation not only reduce emissions, but also promote physical activity, which can improve lung health and reduce asthma symptoms. This is not just about individual action. It requires a collective effort. We must demand action from our leaders, urging them to prioritize policies that combat climate change, reduce air pollution, and protect public health. And it requires a collective must act now. Hablar del asma y que conocemos perfectamente los factores desencadenantes, creo que nos ha faltado la previsión de cómo no solamente evitar en lo posible nuestro hábitat familiar, sino además respetar la naturaleza para tratar de que ya no se incrementen los casos de asma y los casos de asmáticos no se vuelvan cada vez más graves. Por esa razón, creo que todos nos hemos dado cuenta que el cambio climático, las altas temperaturas, las medidas extremas que estamos viviendo de fenómenos atmosféricos, pues traen una serie de consecuencias de tipo alérgico que van afectando a más población y haciendo los casos más graves. Genéticamente, las respuestas son las adecuadas posiblemente, pero tanto la alimentación, la microbiota, el medio ambiente, el tratamiento, el área donde vive, la influencia de los factores desencadenantes hacen que sea cada vez más difícil este control del asma. Y entonces vemos que todo realmente va a repercutir definitivamente en las temperaturas extremas, el aumento de la polución, el comportamiento de las plantas, y eso junto con la humedad, pues va a traer mayor casos de infecciones agregadas que van a poner en riesgo el control del asma. Y ya antiguamente decíamos que en las grandes ciudades había una gran cantidad de contaminantes, pero ahora en las ciudades medianas, incluso en ciudades pequeñas o en sitios donde están instaladas industrias que se manejan y funcionan a base de combustibles fósiles, pues vemos que contaminan no solamente el aire, sino también los lechos acuíferos y contaminan la tierra en cierta medida. Y todo eso va a traer como consecuencia que tenemos un mundo cada vez más contaminado, tanto en la agua, tanto las erupciones volcánicas, la polución de los autos, los camiones,
los incendios forestales, todo lo que se vierte a los océanos, la basura que no que no es biodegradable, en fin, todo eso va a tener una influencia negativa acerca de los efectos y los causantes para el asma y la respuesta del organismo cada vez más mediada y supeditada a una respuesta inflamatoria, en la cual también existen fenómenos agregados que tienen que ver sobre todo con la nutrición y que esta nutrición también tiene un efecto importante para el comportamiento del asma. Estamos acostumbrados ahora a que hay sedentarismo, menos actividad física, más dependencia de pantallas, aparatos electrónicos, y con una mala alimentación ahora con comida rápida, de baja calidad nutricional y con dificultades en ocasiones por efecto invernadero de recibir tanto el aire puro como la transformación para algunas vitaminas, principalmente la vitamina D. Todo eso va a acrecentar el problema del asma. Y entonces resulta un poco inocente a estas alturas creer que un medicamento, ya sea tomado o inhalado, nos va a resolver realmente el problema del control del asma. No hemos tomado en cuenta algunas de las situaciones que podrían a lo mejor mejorar esta condición, sobre todo porque nos estamos acabando el planeta. Entonces, la pregunta obligada sería, ¿qué estás haciendo o qué tenemos que hacer para el control del asma? Y posiblemente aquí tengamos que empezar por nosotros mismos, con un respeto hacia la naturaleza, tratar de sembrar árboles, de respetar las áreas verdes, las áreas forestales, evitar los incendios, evitar los productos bioquímicos, alimentarnos mejor, fomentar el ejercicio. Y si tomamos todo eso en cuenta, incluyendo los factores emocionales y de respuesta social, vivimos constantemente y todos los días en total estrés, con temor a que nos vayan a robar, a que nos vayan a lesionar, a que nos vayan a atropellar, a matar, etcétera. Estamos sometidos a mucho estrés. Y bueno, no hemos hablado de otras cosas que seguramente están en la cabeza de cada uno de ustedes, pero vuelvo a lo mismo, a 30 años de el GINA, de la Iniciativa Global del Asma, llego a la conclusión que nos falta mucho en respetar el medio ambiente, porque tal parece que se hubiera dedicado las guías a hacer una guía de uso de medicamentos. No es malo, claro, y clasificar el asma de acuerdo a ese uso de medicamentos. A lo mejor deberíamos de tomar en cuenta medidas un poco más preventivas, alimentarnos mejor, fomentar el seno materno, favorecer la comida natural, evitar la comida de proceso, hacer ejercicio, mantenernos lo más saludables posible y seguramente de esa manera y respetando los residuos, la selección de la basura, evitar la contaminación en lo posible, pues vamos a tener un mejor control del asma. Así es de que el asma y el cambio climático, pues van de la mano, van en aumento y así, de esa manera y de manera proporcional, va también las dificultades para lograr un control del asma, de evitar las respuestas inflamatorias severas. Y pues a mí me gustaría, tomando en cuenta que aquí tenemos gente experta, que hicieran algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias. Veo que hay gente joven de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por haberse integrado. Y precisamente son los médicos en formación que les va a tocar
cuando entren a la práctica de la medicina, pues entender mejor el cambio climático. Existe una razón muy importante desde el punto de vista inmunológico de por qué estamos aquí y ahora. Razones para no estarlo ya hay de sobra. Y gracias a nuestro aparato inmunológico, pues es que estamos aquí. Tenemos que trabajar más todavía porque ahora estamos viendo niños que después que nacieron de la pandemia y que tienen una deuda inmunológica por no haberse expuesto a los gérmenes habituales los primeros 2 o 3 años de vida y tienen respuestas inusuales desde el punto de vista inmunológico. Así también hay diferentes tipos de respuestas inadecuadas simplemente por obesidad, que es otro de los problemas que tenemos actualmente, el sobrepeso, la obesidad, derivados del sedentarismo y una mala nutrición, que se empieza a gestar desde el momento, desde antes de nacer, con lo que se alimenta nuestra madre, y que después se va a ver más importante. El doctor Reinaldo Mitchell menciona que todo se resume a educar y reciclar, y tiene toda la razón. Necesitamos hacer campañas verdaderamente de educación ambiental. El doctor Mitchell, por cierto, en otras ocasiones había propuesto que dentro de la formación del médico se estudiaran una materia de atmosférica, no lo dudaría porque hemos visto que no estamos preparados para eventos catastróficos, tanto de inundaciones, de incendios, de situaciones de cataclismo que estamos viviendo de repente, pues necesitamos educarnos. Muchas gracias por el comentario, Reinaldo. No sé si está por aquí todavía Darío Colombaro. Me gustaría oír tu opinión. Creo que ha de haber tenido problemas para comunicar. Darío Colombaro es un médico alergólogo de Buenos Aires, en Argentina. Y hay que tomar en cuenta que son 3 horas de diferencia. Actualmente ya es bastante tarde por allá. Pues no sé si alguien quiera hacer algún comentario o pregunta. Doctor Lara, buenas noches. Sí, Rocío, adelante. Pues yo quisiera comentar que yo creo que también, ¿No puedes encender tu cámara? sí, ya, Gracias. buenas noches. Sí, Yo creo sí, que también adelante, algo Rocío. yo creo que también algo que ha influenciado mucho en relación a muchos temas en relación a la salud son los tiempos que estamos viviendo, porque me refiero al tiempo que dedicamos a cada una de las cosas. No sé si sea la cuestión económica, la inclusión de nosotras como mujeres en el aspecto laboral, académico, o no sé cómo mencionarlo, pero creo que nos estamos quedando todos, independientemente del papel que estemos jugando como estudiantes, profesores, mamá o papá, queremos como abarcar mucho, y el día tiene 24 horas y esto definitivamente, pues habrá gente que sí tenga mucha capacidad para poder lograr ocupar todo su tiempo en todo esto, ¿no? Y organizarse correctamente. Pero, por ejemplo, yo pienso un poco ahora que me ha tocado organizar algo de cursos y todo, algo de lo que yo he valorado es que a veces simplemente el horario escolar a veces, ¿a qué hora es a la hora que se tienen que presentar los chicos al colegio? ¿A qué hora es a la que tienen que desayunar? ¿Cuánto tiempo se les da para desayunar o almorzar durante el periodo de acudir al colegio? Entonces, siento que todo esto en relación a los tiempos que estamos dedicando también para cada una de las actividades está influenciando mucho y tenemos que adaptarlas para que sean posibles y factibles el que nosotros podamos ingerir alimentos, por ejemplo, antes de acudir al colegio, el que podamos realizar ejercicio antes de ir al colegio,
el que podamos almorzar o comer un alimento, no tengamos un ayuno prolongado. Y, en fin, todo esto que finalmente nos va acarreando a un nivel de estrés muchísimo más alto, que finalmente va repercutiendo en muchas de las cuestiones bioquímicas que hay en nuestro organismo. Y lo digo porque de pronto yo tratando como de hacer o retomar por escrito cada una de mis actividades personalmente, yo como mujer, de pronto dije, chispas, o sea, tengo como 15 minutos para una cosa, 15 minutos para otra cosa, 15 minutos para otra cosa, y de pronto fue donde caí en esa razón, ¿no? O sea, de que queremos como abarcar demasiadas cosas y a veces esto es lo que hace que no sea factible mucho de lo que estamos haciendo. Y yo me pongo a pensar en el paciente asmático. Como mamá, cuando por primera vez descubrí que mi hija era asmática, pues yo casi ya no la quería mandar a la escuela. No la quería mandar a la escuela por la ignorancia, lo que sea, pero tenía la primera clase de natación. Tenía 3 añitos mi niña y fue la primera vez que se tuvo que hospitalizar por un problema de inflamación bronquial. Y como mamá, pues por supuesto que me sé y ahora como profesional que el ejercicio le ayuda muchísimo, pero el nivel de estrés que a mí me ocasionaba el tener que se metiera a la alberca y que saliera con su cabello largo, mojado y todo, me llevaba a un nivel de estrés muy alto. Y el que haya tenido que estar hospitalizada, pues hizo que dejara de hacer ejercicio. Entonces, de pronto sí siento como que tenemos como que adecuar ciertas cosas para que todo esto no vaya avanzando. Y la velocidad a la que estamos viviendo creo que también está influenciando mucho en todo lo que estamos teniendo como repercusión en nuestra vida diaria, ¿no? Antes, como éramos nómadas, no había tanto problema de obesidad, porque justamente, como dice, no había tanto sedentarismo, porque teníamos que desplazarnos, teníamos que caminar mucho, pero así también dedicábamos mucho más tiempo para el cuidado de los hijos, dedicábamos también mucho más tiempo para sentarnos a comer y masticar bien, por ejemplo. Entonces, no sé, yo ahorita fue algo que me nació decir que a veces los tiempos o la velocidad con la que estamos viviendo, creo que ha influido no solamente para lo del asma, sino para muchas de las cosas que en el afán de querer facilitarnos las cosas, con la industrialización de muchas cosas, tanto en la comida como en todo lo que hacemos, es algo de lo que he visto que ha influenciado mucho en el que no podamos tener una vida más sana. Muy amable, doctora Mendieta, y tiene toda la razón porque por eso se llaman enfermedades multifactoriales y son terriblemente complejas y difíciles de manejar. Voy a darle la palabra al maestro Arturo Lorero. Adelante. Buenas noches. Entré y tuve que salirme un segundito. Y no sé si señalaste los aspectos genéticos de esta enfermedad. Se quedó sin video, maestro. A ver, espera. No sé. No sé. Aquí me dice que no es posible iniciar el video. Allá. ¿Ya? Ya. Sí, adelante, adelante. Entonces, que no entré al principio, en parte de tu intervención, no sé si señalaste el aspecto genético de este problema, que me Sí, parece que es muy importante para unirlo a todos los aspectos que estás señalando dentro del aspecto ambiental, la contaminación, la vorágine que estamos llevando en nuestra vida. Entonces, como tú dices, es multifactorial el fenómeno. Pero cuando tienes un niño con una primer crisis, es un impacto tremendo para los familiares. Y si esto requiere hospitalización, más aún, de tal manera que, como dijo la doctora, pues se quedan muy impactados, sensibilizados para
tratar de manejar con pinzas a su niño, como le tenemos que poner un capelo para que no le pase nada. Y pues eso genera una situación emocional también difícil de manejar en algunos casos si no se tiene un conocimiento específico del padecimiento y si el médico tratante no ayuda a resolver ese problema. La otra situación que quiero mencionar es la posibilidad de que exista en esos casos violencia. Violencia no solamente familiar, no solamente ambiental, sino familiar e inclusive llegar hasta el fenómeno de maltrato infantil, en donde, como ustedes saben, la agresión o la omisión de un adulto con un niño o una niña es intencionalmente provocada. Eso hace la diferencia entre violencia contra niñas, niños y adolescentes. La intencionalidad de la acción porque sacan de quicio a los padres que tienen que trabajar, que tienen problema económico, que tienen problema inclusive de la familia. Todo esto tenemos que hablarlo como médicos en el ambiente familiar de una chica, de un chico que tenga este problema. Gracias. Sí, y tiene toda la razón. Y esa agresividad que se vive en la dinámica de familia, y que también mencioné que pues estamos expuestos a una serie de alteraciones que vienen desde la familia, porque cada vez que oigo en los noticieros que mataron a alguien, que desmembraron a alguien, lo primero que pienso, qué poco respeto se tiene hacia la vida, hacia el humano, qué poca capacidad para ser resiliente. O sea, ¿qué fue lo que pasó con la educación de esos niños? ¿Cómo manejaron sus emociones? Y bueno, referente al asma, hay que recordar que la respiración está totalmente involucrada con las emociones. Dependiendo de nuestras emociones, vamos a tener respuestas en nuestra respiración. Entonces, un niño que todo el tiempo está estresado por sobreprotección, que también es una forma de maltrato, esa sobreprotección, o un niño que prácticamente es abandonado a su suerte y que está expuesto a una serie de agresiones externas que derivan también en un maltrato, definitivamente que pues también va a tener repercusiones. Muchas gracias por el comentario. La doctora Araceli Silva de la Ciudad de México dice, y la educación debe de ser el ejemplo y la enseñanza en niños. Yo quisiera, si alguien puede comentar, ¿por qué no tenemos un programa del asma en México? O sea, siendo una de las enfermedades, posiblemente la segunda enfermedad crónica más importante infantil, no tenemos un programa de la UNAM. Y creo que es importante, no solamente por lo que representa dar la información, sino también un apoyo, porque el asma se vuelve una enfermedad grave, empezando porque de cada 3 niños asmáticos, 2 lo ignoran y son tratados con otra serie de diagnósticos sin tener el diagnóstico de asma. Entonces no se puede atender un paciente asmático simplemente porque le dicen que tiene otro diagnóstico y la gente dice, sí, se enferma y todo, pero todavía no tiene asma y no tiene asma. Eh, yo creo que es bien importante establecer, por eso mencionaba que el GIN, a pesar de los 30 años que tiene, se ha vuelto complejo, un poco difícil de llevar a la práctica para el diagnóstico y la clasificación del asma. Y en ocasiones clasificamos un niño asmático en el consultorio y sale, existe un fenómeno desencadenante y esa clasificación que tenía cambia bruscamente. Entonces, eso también eh, tiene que ver con respecto al comportamiento del asma. Adelante, maestro Loredo. Eso que está señalando es muy importante. La intervención del médico para tranquilizar a los padres y enfrentarnos a un padecimiento. Hablarle claramente, si el niño sufre crisis convulsivas, no lo cataloguen como epilepsia hasta que no lo demuestren, porque las causas de crisis convulsivas son varias. Entonces, si aquí ya está claro que es asma, pues a decirlo así y vamos a tener este manejo, vamos a desarrollar esta estrategia de atención, de prevención, de situaciones no solamente desde el punto de vista orgánico del niño, sino desde el punto de vista emocional del niño y de la familia. Eso me parece fundamental. Y si quieres decirnos algo de cómo
puede uno sospechar que el niño va a desarrollar asma cuando empieza la carrera de dermatitis atópica y luego después rinitis y luego asma. Si nos quieres decir algo de eso. Sí, definitivamente la marcha atópica, y eso se puede incluso calcular simplemente con el interrogatorio: ¿quién de los padres o de las ramas materna o paterna tiene manifestaciones alérgicas, principalmente atópicas? Y ese cálculo atópico se puede calcular. Si es un niño del producto del primer embarazo y hay una de las ramas, principalmente la paterna, que tiene manifestaciones, bueno, ese niño tiene un rango de riesgo, o sea, una posibilidad de desarrollar asma. Entonces, a veces se sospecha desde momentos muy tempranos con algunas cosas. Por ejemplo, la caída tardía del cordón umbilical pudiera ser una situación orientadora. Hay niños que se les cae el cordón umbilical a las 2 semanas, a las 4, a las 6 semanas, y ha habido casos extremos que hasta los 2 meses o 2 meses y medio se les va cayendo el cordón umbilical. Bueno, eso es una reacción inflamatoria y pudiera ser por atopia. Otra situación es la lengua geográfica, que se menciona poco y es una manifestación que forma parte de la marcha atópica que mencionó usted, maestro. Y esa marcha atópica es problemas con la piel, de dermatitis, una dermatitis del pañal, o cualquiera de los productos irrita la piel del niño. La rinitis se vuelven niños respiradores de boca, que roncan, que ronronean, que salivan, y esos niños hacen cuadros respiratorios frecuentes. Son los niños que acostumbran despertarse en la noche para pedir un líquido porque se les seca la boca de que están respirando por la boca. Y así nos podemos seguir hasta que hace un debut. Algunos niños hacen el debut dentro de los 2 primeros años, se confunde con una bronquiolitis, porque puede ser un proceso infeccioso que desencadene una primera crisis asmática, o puede ser el caso de una bronquiolitis que sea el debut de un cuadro asmático. Entonces es bastante difícil de definir esa situación. Sí, doctora, sí, adelante, doctora Mendieta. Doctor, ahorita se me acaba de ocurrir algo, porque sí tiene mucha razón. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, la escuela para padres y pacientes asmáticos la tenemos en tercer nivel, cosa que considero debería de ser más en primer contacto, centros de salud, porque justamente lo que se hace en tercer nivel, ya con pacientes diagnosticados, es correcto, sí está bien, pero muchos de los pacientes, no, nosotros, por ejemplo, yo que estoy en segundo nivel, primera, no se ha determinado bien el diagnóstico o confirmado, y dos, no tenemos la infraestructura en nuestras unidades como para poder citar a los pacientes y decirles, vengan, miren, vamos a enseñarles, tienes que reconocer lo que es una crisis de asma, tienes que pensar que a lo mejor tienes que cambiar tus modos de protección de la vía respiratoria, en fin. Entonces, ahorita se me acaba de ocurrir en este momento que, por ejemplo, yo recuerdo en algún momento la Academia Americana de Pediatría, en algún momento sacó como unos trípticos o folletos como para el reconocimiento de algunas enfermedades y qué hacer en caso de que llegara yo a tener alguno de estos síntomas, como lo de la prevención de accidentes y en fin, algunas otras enfermedades. Y se me ocurre que a lo mejor nosotros como grupo pudiéramos hacer algo, no sé, a lo mejor como de unas 3, 4 hojitas con cuestionarios que por supuesto ya existen en relación a reconocer si realmente yo tengo o podría yo sospechar de que a lo mejor pudiera yo tener asma, ¿no? O sea, cuando es como cuando tengo que acudir con mi médico de primer contacto o médico pediatra para que me ayude a confirmar o a descartar si realmente yo estoy ante un proceso de probable asma, ¿no? ¿Qué hacer y cómo reconocer cuando estoy en una situación de crisis, si es que ya lo soy? Y a lo mejor nosotros podríamos contribuir de esa manera, doctor. No sé,
se me ocurre, ¿no? Que con pequeños folletitos o trípticos que hoy en día, de pronto antes necesitábamos mucho apoyo en relación a la cuestión de la distribución por la impresión y esto, pero hoy con todo lo que ha avanzado la tecnología, pues que sea electrónico se puede hacer para que mediante las redes sociales nosotros la podamos distribuir. Y por supuesto, con el aval de las asociaciones o de las academias a las que pertenecemos, ¿no? Se me acaba de ocurrir ahorita que nosotros estamos preocupados porque tenemos este problema con los pequeños, pero no nos acercamos a ellos, digo, más que a los que acuden a nosotros, ¿no? Y tiene toda la razón. Y fíjese que voy a aprovechar su comentario porque yo creo que merece una aclaración. Todo eso que está mencionando existe. Pero como muchas cosas en México, los que se llaman expertos o que la gente reconoce como expertos, pues no saben realmente cómo es el control del asma. Voy a tratar de explicarme. Usted habló de una orientación a padres de asmáticos, de niños asmáticos en el tercer nivel. Bueno, y si usted pregunta a la gente y a los médicos quién debe de ver al asmático, va a haber mucha confusión. La mayoría de las veces responden que debe de ser un alergólogo. Y yo les pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? El alergólogo se forma en un hospital de tercer nivel y ve los pacientes de tercer nivel. El asma es un padecimiento de primer nivel de atención. ¿Dónde está la experiencia para saber que él puede detectar, controlar, etcétera, a un paciente asmático? Ese es un error que yo veo bastante malo. Para mí la contestación es, ¿quién debe de ver al asmático? Un médico de primer contacto. Él debe de ver al asmático, debe de diagnosticarlo y debe de controlarlo si es que necesita la intervención del pediatra o el alergólogo. ¿Qué es lo que está sucediendo? No empoderamos a nuestros pacientes porque no, un paciente asmático que puede cambiar su cuadro clínico en cuestión de minutos o horas o días, no puede tener un médico de cabecera ahí para decirle qué es lo que debe de hacer. Y existen las herramientas tanto para diagnóstico y control. Para el diagnóstico en niños menores, bueno, pues simplemente la historia clínica y las manifestaciones clínicas es suficiente para hacer el diagnóstico. Se puede complementar con una radiografía de tórax, se puede complementar con algunos exámenes muy específicos, pero los niños mayores de 5 años no debe de haber ninguna duda diagnóstica porque se puede hacer una prueba de reversibilidad. ¿Y qué consiste? En hacer una prueba de reto bronquial con un betagonista y ver la variación del volumen expiratorio forzado del primer segundo o al menos del flujo expiratorio máximo, que es una herramienta bastante simple y sencilla y que todos los pacientes deberían de tener. Entonces, si nosotros enseñamos cómo evitar los factores de riesgo, cómo favorecer una buena respiración, si nosotros preguntamos incluso a los médicos, ¿cómo es una respiración normal? El médico no sabe cómo se debe de respirar adecuadamente y cómo se puede respirar mejor. Hay que enseñarle a la gente a respirar. Hay que favorecer el ejercicio, que hay incluso deportistas profesionales que no saben respirar y respiran por la boca. Entonces, hay una serie de cuestiones que tendríamos que trabajar. Con respecto al empoderar al paciente, existen dos herramientas que tienen muchísimo tiempo, pero que precisamente por estar controlado este grupo de pacientes por subespecialidades, pues no se hace en el primer contacto y que es el cuestionario del control del asma, que es una manera subjetiva de evaluar el comportamiento de ese paciente asmático para tomar decisiones terapéuticas, y la otra sería el control por flujometría. Y se podría evaluar el impacto que tiene la medicación, los factores desencadenantes, el comportamiento del paciente, incluso con factores emocionales, y enseñarle qué es un tratamiento de control y cuándo debe utilizar un tratamiento de rescate. Yo creo que eso está faltando, no es nada complejo, pero yo les preguntaría a los médicos en general si tienen en su consultorio un flujómetro,
si conocen el cuestionario del control del asma o asma control test, que como viene en inglés, y si lo aplican, si lo enseñan a sus pacientes, todo paciente asmático escolar debería tener un flujómetro en su casa y ellos mismos tomarse el flujo expiratorio y saber qué tienen que hacer dependiendo los valores que tengan. Esa es una prueba objetiva y se complementa con la prueba subjetiva del cuestionario del control del asma. Entonces, eso existe. Lo que pasa es que no se difunde. Se difunden otra serie de cosas muy complejas en todos los congresos, en todos los sitios. Cada vez que se habla de asma, se habla de la inflamación, de la cascada de la inflamación, de las calicreínas, etcétera, etcétera. Eso no sirve desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista práctico, funcionan los datos clínicos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el entorno? Debe de haber una historia clínica muy compleja para tratar de incidir y exigir que se quiten esas cosas que están afectando el comportamiento del asma de ese individuo. Entonces, el asma es un padecimiento que debe de ser totalmente individualizado. No se puede generalizar en él. Y con ello, yo siento que se podría lograr un mejor control. Perdón, maestro, me excedí un poco. Adelante, doctor Loredo. Sí, está apagado su micrófono. El Instituto Nacional de Pediatría va a cumplir 54 años en unos días. Y desde entonces surgió un grupo manejado por el doctor, un alergólogo pediatra, un alergólogo, porque no era pediatra, José, ay, se me olvidó el nombre, Pepe, ¿cómo es? Huerta, ¿Eh? Huerta López. Pepe Huerta, José Huerta. Y él desarrolló toda una escuela que se hicieron muy famosos. Hay muchísimos médicos en todo el país son de esa escuela. El punto que tú señalas es el que un pediatra o un médico familiar o un médico general que ve un primer caso de asma, o no sé si se espanta o no quiere estudiar, y lo manda al alergólogo para que le hagan una serie de pruebas. Y ahí está el error. Ahí está la disminución de la participación de un médico, que es el médico de ese paciente, el médico de ese niño, el médico de esa familia, que debe de ponerse a estudiar, y ya estos escritos están perfectamente establecidos desde entonces. Y como tú señalas, en todos los congresos no falta el tema de asma. Es un tema muy socorrido porque la industria farmacéutica lo apoya mucho. Ha habido avances en los medicamentos, etcétera, y bueno, por eso, pero yo insistiría aquí a los médicos generales, a los pediatras, a los médicos familiares que ven niños, entonces, interesarse en este tema no es muy difícil no tiene que saberse todo el trauma de la mitocondria y la inflamación y la qué de qué, sino los aspectos prácticos que un médico debe manejar en su consultorio y no estar canalizando pacientes, que no se convierte en un referidor de pacientes. Al que hace rico es el alergólogo y él seguirá viendo niños, se le va el paciente porque el doctor no puede manejar este aspecto tan común y tan relativamente sencillo. Y tiene toda la Gracias. razón. Imagínense que en el caso de una diarrea tuviera que ser visto por un gastroenterólogo pediatra, ¿no? Entonces me parece una tontería. Y yo creo que desde la Facultad de Medicina al médico no se le enseña las competencias, el aprendizaje, lo necesario que necesita para tener las competencias de tratar un paciente asmático. Todavía no se llega a ese concepto y la gente, el médico de primer contacto se excluye. Cada vez que se habla de asma, dicen, oye, ¿quién opina de asma? No, pues alergólogo, luego un neumólogo, ahora hasta otorrino, uno que otro pediatra. Bueno, ¿y dónde están los médicos de primer contacto? ¿Dónde están los urgenciólogos? Porque dicen, doctor fulano, alergólogo, va a hablar de crisis asmáticas. Ah, muy bien. ¿De dónde viene su experiencia? ¿Cuántas veces ustedes han visto un alergólogo en el servicio de urgencias pediátricas atender a una crisis asmática?
Entonces, ¿dónde sacan esa experiencia? Entonces, y así como eso, yo preguntaría, bueno, muy bien, ¿cuántos casos de espirometrías hacen en el paciente que pues sería parte del control en un paciente de difícil control? eh, pues hay pacientes que tienen 5 años de vacunas y no le han hecho una espirometría. Entonces, yo creo que parte de eso es la deformación de la percepción del asma, es como la diabetes. Si todos los diabéticos tuvieran que ser vistos por diabetólogo, ¿verdad? Pues estamos perdidos. Igual las diarreas y muchas otras cosas que son padecimientos de primer contacto. Entonces, el asma es un padecimiento de primer contacto y ahí es donde tenemos que trabajar para darle las herramientas clínicas y prácticas mínimas de competencias para hacer el diagnóstico, hablando pruebas de reversibilidad, que no se necesita gran tecnología ni nada, y el control del paciente asmático. Y también yo agregaría que hemos dejado al olvido lo que es la salud pública, que tiene mucho que ver definitivamente no solo con el asma, sino con todos los aspectos de salud. No tenemos agua potable, ahora tenemos estrés hídrico, se está deforestando las áreas verdes, se aumenta la mancha urbana, se quita esas áreas y se llena de asfalto y todo, aumenta la temperatura, la gente vive siempre acalorada o con mayor polución, etcétera. O sea, todo eso, ¿dónde está la organización de los asentamientos humanos, el agua potable, el drenaje, la cultura de la prevención? Hubo una plática muy buena en el simposio pasado que se habló de los pañales desechables y todo lo que contaminan en millones de toneladas anualmente y que no son biodegradables. O sea, ¿quién habla de todo eso? Y parece muy lejano, pero todo eso nos afecta. Aquí, por ejemplo, ahorita en Veracruz tenemos problemas de la arena del desierto del Sahara, que está llegando y trae problemas respiratorios. Y tenemos las emisiones de Don Goyo, el Popocatépetl, que llegan acá a Veracruz también. La gente que no es asmática, pues no le afecta, pero la gente que es asmática le afecta. Así como ahora que vienen las lluvias de verano, aumentan los hongos de humedad y los encharcamientos y todo, y vienen las enfermedades por vectores y las enfermedades de hongos inhalables. Y bueno, y todo eso, pues son factores que debería de haber un programa para irnos preparando. Es como aquel que dicen, oigan, quiero que me ayuden porque perdí todo en la inundación que hubo del río y todo. Híjole, y sí, ya tengo 20 años viviendo ahí, cada año es lo mismo. ¿Y por qué sigue ahí? ¿Por qué no se mueve de ahí? Si ya sabe lo que va a pasar. Entonces, igual estamos nosotros, ya sabemos lo que va a pasar y no hacemos nada. Preferimos estar tratando pacientes asmáticos en el servicio de urgencias, dándoles nebulizaciones con betagonistas que las hacen en su casa y nada más van ahí a ocupar brevemente sin darles educación ni decirles qué es lo que deben de hacer y cómo deben de monitorizar a ese niño para evitar la crisis. Y no mucho menos se fomenta el ejercicio físico y la educación de la fisiología respiratoria, enseñarles a respirar. ¿Desde cuándo? Pues desde que van a la escuela, al kinder, etcétera. Entonces, el haber quitado competencias deportivas, que antes había un montón, ahorita vienen las regionales, las estatales, las nacionales de las escuelas primarias, hasta de los kinders, y luego las secundarias, alguna que otra preparatoria, y salía gente que salía al profesionalismo de acuerdo a esas competencias. Todo eso ha desaparecido. ¿Por qué? Pues como los niños no votan, no se invierte dinero en esas cosas. Se invierte dinero en otras cosas y que va a repercutir directamente en la salud de todos nosotros. Te voy a decir una cosa que a lo mejor molesta, pero nos estamos volviendo un país bananero, un país en donde no estamos progresando y avanzando por la negligencia, por la corrupción, por la impunidad. Entonces, todo eso no solamente nos corresponde a los médicos, nos corresponde a todos los mexicanos. Ahorita acaban de decir que van a traer quién sabe cuántos médicos cubanos
para ayudarle a los médicos. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cuánto médico de primer nivel de atención hay que no puede resolver el problema de sus pacientes? Si es de asma, que no puede seguirlo, aprender y manejarlos a todos los que le lleguen. Por ejemplo, en Veracruz, que es un área donde la atopia es muy frecuente. Bueno, pues entonces, pero somos culpables todos nosotros, médicos y todos los ciudadanos. Vamos a llamarnos ciudadanos ahorita, pero al rato somos pueblo. Y entonces vamos a dar paso a esta terrible tragedia de ver un México que era muy interesante, muy bonito, siempre estábamos orgullosos, hacer, ahora que nos digan, la nueva Venezuela o un país bananero, por favor. Bueno, tiene una gran tarea el doctor Kasinovich, que es el que va a entrar como secretario de Salud, porque pues se ofreció durante todo el sexenio que está por terminar que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, pero estamos muy lejos de eso. Y creo que es una cuestión de dinero y de conocimiento y de actitud muy fácil, porque de cada 100 pesos que se dedican a la salud o al sistema de salud en México, solamente 12 pesos se dedican al contacto primario. Debería ser un poco al revés, para que la gente no llegue a los hospitales a morir. En fin, o sea, ¿y cómo se puede lograr eso? Pues aumentando el presupuesto. Entonces, si tenemos un presupuesto, entiendo la pregunta que yo había hecho, ¿por qué no tenemos un programa del asma? Si hay programas de todo, hay programas de diabéticos, de embarazadas, etcétera, de SIDA, Las normas. ¿Y, ¿y dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no existe un programa de la... Entonces, yo para casi concluir esta situación, yo diría, o esta presentación, yo diría que el asma es en parte un reflejo de malas políticas de salud. ¿Por qué no respetamos el medio ambiente? No educamos con esa cultura, no hacemos nada por la salud pública y además debemos de integrar hogares, no desintegrarlos. Y parece ser que ahí tenemos una deuda pendiente muy importante, porque eso causa delincuencia, prostitución, el que se asesine la gente. Entonces, ¿dónde estaban los padres de ese adulto cuando era niño? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, así como eso, pues también sucede con el asma. Piensan los padres que llevan a su hijo con un alergólogo a una consulta cara, que le compran medicamentos inhalados con una cámara, y eso va a solucionar el problema. Y no se toman en cuenta de llevarlo a un área verde, a que corra, a que practique un deporte, a darle seguridad y tranquilidad. O sea, pues si no existe eso, tenemos que preocuparnos más por verlo más desde el punto de vista integral. Por eso, gran parte de esta plática o la intención era crear una conciencia de que el cambio climático tiene un efecto totalmente directo hacia la salud del humano y en especial del asma, que es el tema, que el comportamiento social, familiar, político, económico, todo tiene que ver para el comportamiento de una enfermedad que es multifactorial y que depende de factores socioeconómicos, nuestra alimentación, nuestra actividad, el proyecto de vida que queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y tal parece que nada de eso existiese, sino que nada más se andan peleando por ahí políticamente en ver quién es más corrupto y quién es menos corrupto y acusándose y que ahora uno quiere tener todo el poder y otra. O sea, como si la gente en México no importara su salud, su bienestar, quisiera que a alguien le preocupara eso. Entonces, ojalá, y creo que tiene una tarea muy importante y muy seria, el próximo secretario de Salud, para ir poniendo orden en la casa, como se dice por ahí. Y pues no lo va a lograr si cuando menos no aumentan el presupuesto en salud. Yo creo que por ahí hay que empezar.
Y nosotros tenemos médicos de sobra. Hay un montón de médicos que quieren entrar al Seguro Social y no pueden. Hay un escalafón que lo evita. Y luego, ¿cómo van a irse a sitios que los médicos no quieren ir y que quisieran enviarlos a esas plazas si tienen temor de que los secuestren o los maten? Y luego con un sueldo que apenas le va a dar para alquilar una vivienda y comer en familia. No cubre las expectativas de esa persona que se preparó pues para tener un patrimonio, para darse un gusto de viajar, darle educación a sus hijos, que no sea la educación de la Secretaría de Educación, que descuida las escuelas, que no les da mantenimiento, que los profesores entran en huelga cada rato porque están inconformes, etcétera, etcétera. Pues todo eso también tiene que ver. Y necesitamos entonces una reforma que garantice seguridad, trabajo y salud. Y creo que ahí es donde debe de irse todo el capital humano y en dinero para intentar hacerlo. El doctor Wilfrido dice, buenas noches. Antes de venir a vivir a esta región de la Sierra Norte de Veracruz, viví y di consultas en el sureste del país, donde la incidencia del asma y otras enfermedades alérgicas es alta. He notado, aunque me falta realizar un estudio específico, que en esta región, a más de 2,000 metros sobre el nivel medio del mar, con áreas boscosas sin grandes contaminantes, los problemas atópicos son menos frecuentes aún con los cambios climatológicos que se han presentado. Y tiene toda la razón. Y tiene toda la razón porque el paciente atópico aquí en Veracruz, por ejemplo, le va más mal porque es una vaporera. Hay un montón de hongos y un montón de cosas todo el año. Se va a la Ciudad de México, donde es más seco, y allá no hay tanta proliferación. Pero sin embargo va a haber otra serie de desencadenantes por las partículas suspendidas en el aire que son inhaladas. Entonces, varía. Y hay pacientes que así dicen, ¿sabe qué, doctor? El niño en el puerto de Veracruz siempre estaba mal. Apenas nos fuimos a Puebla o a la Ciudad de México, el niño dejó de enfermarse. Pues sí, una razón más para ver cuánto importa y qué impacto tiene el medio ambiente en el comportamiento de la enfermedad. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo. Y nada tiene que ver con los medicamentos, ni su utilidad, ni su abuso, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cautos en este aspecto. Dice, creo que falta comunicación en lo que debería de ser un equipo interdisciplinario. Tiene toda la razón la doctora Silva. El equipo multidisciplinario, ¿quién lo debería de dirigir? Bueno, pues lo debería de dirigir un médico de primer contacto. Y el saber cuándo manda a una interconsulta al otorrino, al alergólogo, al neumólogo, al dentista, ¿verdad? Al psicólogo, y que todo eso estuviera ayudado por trabajo social, que es una de las carreras totalmente desprestigiada y incomprendida en México, porque no le damos el papel al trabajo social de lo que debería de ser y la importancia que tiene, como se la dan en otros países. Aquí ser trabajadora social es ser la mandadera, la que cubre ciertas cosas que no quieren hacer las secretarias o las enfermeras, ¿verdad? Pero que nada tiene que ver con el trabajo social. Entonces, yo creo que deberíamos de empezar por eso, pero tiene toda la razón. Tiene que haber un equipo multidisciplinario gobernado y dirigido por el primer contacto, pues si es un padecimiento de primer contacto. Cuando ese paciente llega al segundo o tercer nivel, escapa de su supervisión hasta que regrese para rehabilitarse en el primer contacto, porque los hospitales son para diagnóstico, tratamiento o ambos, no son ni para rehabilitación ni para diagnóstico de primer contacto. O sea, el diagnóstico de asma debe de ser en el primer contacto, no tienen que ir a un hospital, mucho menos en el tercer nivel para que digan que el paciente es asmático. En fin, ¿algún otro comentario, maestro Loredo? Acabamos de tener una sesión de la Academia Nacional de Medicina sobre la inequidad en salud. Entonces, todos los miércoles se presentan situaciones muy interesantes de avance en la tecnología,
en el tratamiento de problemas de cáncer, de problemas cardiovasculares, de problemas neurológicos, etc. Y yo les decía, qué interesante que todo eso, para adultos, ¿no? Se pueda hacer todo esto, pero si el paciente tiene la fortuna de de pertenecer al Seguro Social y estar en el centro médico, va a recibir ese beneficio. Si tiene la fortuna de pertenecer al Instituto de Cardiología, va a recibir ese beneficio. Al instituto, los demás, ¿y los demás qué? Los demás no lo reciben, a menos de que tengan mucho dinero, porque son padecimientos catastróficos que acaban con el recurso económico de familias. Entonces, esa es la inequidad que tenemos en México. Y entonces yo creo que para concluir ahorita, insistir con los médicos de primer nivel de atención su valiosa intervención, y eso los obliga a estudiar. No son menos que los que estamos en el tercer nivel. Yo por eso estoy aquí todos los miércoles. Yo soy de tercer nivel, 54 años en el Instituto Nacional de Pediatría y luchando por el desarrollo de estrategias preventivas, no solamente del maltrato infantil, de muchos padecimientos, para poder darnos tiempo de hacer investigación de tercer nivel, de primer mundo. Pero si no tenemos eso, queremos en el tercer nivel resolver el trauma de la mitocondria, como le digo yo, sin tener el apoyo de estrategias preventivas que eviten enfrentarnos a, por ejemplo, adicciones, a depresión de los adolescentes, a sospecha o intento suicida. ¿Qué? ¿Por qué vamos a hacer eso si lo podemos prevenir nosotros los pediatras, si nos enfrentamos a los eventos adversos que en la infancia tiene el niño en los primeros 5 años de su vida? Hay que hacer estudio, hay que analizar qué vida tiene ese niño, y lo que planteaba yo es, ¿este embarazo fue planeado, deseado o aceptado por papá y mamá, o nada más por uno? Y ahí va, ya si nada más por uno, ya va en desventaja para el futuro, y seguramente va a ser un niño maltratado porque no recibe el apoyo del papá, de la mamá. Eso es muy importante. Entonces, no solamente tener hijos, sino tenerlo bien. Y esto, pues, nos toca a nosotros, bueno, ustedes son el primer nivel de atención, practicarlo y desarrollarlo. Y doctora, si a usted le interesa mucho el hacer una guía, hay guías y hay normas y hay todo, saque, haga sus apuntes y usted hágalo. No espere que se lo hagan, hágalo usted, porque así es como yo hice muchos libros, tengo más de 200 artículos, pero que yo lo hago, pero que lo lean, bueno, es otra cosa. Ya veremos cómo se hace para desarrollar eso. Entonces es el compromiso, hacer medicina personalizada. Cada paciente es un examen, cada familia es un examen para nosotros, y tenemos que resolverlo a cabalidad. Y tiene toda la razón, maestro. Me encantó mucho ese comentario, porque si tomamos en cuenta la atención a la salud, el 80% debería de hacerse en el primer contacto. Eso incluye promoción de la salud, educación en salud y atención primaria. Y también incluye rehabilitación. Entonces, creo que hemos comprendido muy mal estos aspectos desde la escuela de medicina. El estudiante de medicina ya está pensando qué especialidad va a estudiar. ¿Y cómo no lo va a pensar si le enseñan medicina mandándolo a hospitales, donde ve enfermos, donde ve médicos especialistas que lo dejan impactar, y lo primero que dicen, no, pues yo quiero ser cirujano como mi maestro, que es el que opera aquí esto, y es muy bueno. Gana Y mucho sin dinero. embargo, no los mandan al primer contacto para decir, así se hace un cerco sanitario, así se hace un estudio epidemiológico. Y la muestra es que menos del 3% de las investigaciones en México corresponden a el primer contacto. La mayoría de las investigaciones, y son epidemiológicas además, pero la mayoría de las investigaciones son en el segundo y tercer nivel, y todavía se ponen a hacer recomendaciones de lo que se debe de hacer en el primer contacto, porque no hay protagonismo ni responsabilidad del médico de primer contacto.
debemos de empoderarlo de alguna manera. Que él mismo sienta que es importante su participación y se responsabilice de eso. Necesitamos un primer contacto muy fuerte para tratar los grandes problemas que tenemos en México: sobrepeso, obesidad, asma, hipertensión, problemas cardiovasculares, etcétera. Todo eso es prevenible y predecible y controlable en el primer contacto. Ojalá que sirva de algo y no se olvide que el cambio climático pues está directamente impactando en más de 100 enfermedades en el humano, y en el caso del asma pues va a ser muy difícil el control si no quitamos lo que está a nuestro alcance de factores desencadenantes y tomar en cuenta que el paciente asmático, como en muchos otros padecimientos, tiene que estar bien hidratado, tiene que estar bien regulado en su temperatura, porque tanto la temperatura como la hidratación tienen que ver mucho en los problemas inflamatorios. Y finalmente, pues el asma es un problema inflamatorio, como es la obesidad. Ojalá. Y estos desencadenan, pues, otra serie de patologías que se van agregando, como el cáncer, que va a ser ahora otra de las grandes epidemias. Hablar de cáncer de mama, el 50% de las mujeres después de los 50 años va a tener cáncer de mama, nada más va a ser a qué edad se le va a presentar. Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que trabajar, y todo eso se va a trabajar no en los hospitales, ni de segundo ni de tercer nivel. Eso se tiene que trabajar en el primer contacto, con la salud pública, con la promoción de la salud, con la educación de la salud, con políticas que favorezcan deporte, evitar el sedentarismo, que se premie el deporte, que se premie la buena alimentación, en fin, pero nada de eso tenemos. Eso es en lo que tenemos que trabajar, el primer contacto. Yo, si no hay más comentarios, quiero agradecer la participación de todos ustedes, especialmente el maestro Arturo Loredo, la doctora Rocío Mendieta, ambos pediatras, del doctor Reinaldo Mitchell, de la doctora Araceli Silva, del doctor Wilfrido. Gracias por los saludos de Josefina Artaza desde Buenos Aires, Argentina. Gracias también desde Buenos Aires a Darío Colombaro. Y gracias a todos ustedes en Zoom y en Facebook por el favor de su atención. Este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muy buenas noches a todos y hasta pronto. Buenas noches, felicidades.